Televisa presenta. Hola, mi nombre es Luigi Galvani y nací el 9 de septiembre de 1737. Provengo de una familia artesana y soy médico físico italiano. En 1780 me empecé a interesar por la electricidad, pero hasta 1790 elaboré por casualidad un experimento que consistía en pasar la electricidad de un rayo captado a través de un poste de metal conectado con cables a unas zancas de rana, las cuales gracias a la electricidad comenzaban a moverse como si tuvieran vida. Me llevaron a concluir que existía una electricidad animal, que era la responsable de que los músculos de los animales y de los seres humanos pudieran moverse. Pero Volta no estuvo de acuerdo. Él afirmaba que la electricidad no era animal ni creación divina, sino que era creada por el hombre. Aunque al día de hoy se sabe que yo y Volta teníamos razón, ya que los organismos generan electricidad debido a los minerales de nuestro cuerpo que hacen que los músculos se muevan y las neuronas se comuniquen, pero también esta puede ser creación por el hombre, como lo demuestra Volta. Mi nombre es Frank Joseph Kehl. Nací el 9 de marzo de 1758 en Alemania. Soy un gran fisiólogo alemán. Tengo mis grandes aportaciones, una de ellas la frenología. Soy el fundador de la frenología, una teoría que postula las diferentes partes del cerebro estaban asociadas con funciones mentales específicas y que estas áreas podían ser identificadas a través del examen del cráneo y su protuberancia. Otra de mis grandes aportaciones sobre la localización cerebral que promueve las ideas de las capacidades y rasgos individuales que podían ser atribuidas a regiones específicas del cerebro. Mis aportaciones sobre la individualidad es sobre la importancia de la individualidad y la variabilidad en las capacidades mentales y rasgos de la personalidad y las personas. Esto contrarrestó la anterior de que todos los seres humanos compartían las mismas características mentales. Y por último, mi influencia en la investigación neurológica. Las investigaciones sobre el cerebro y su función contribuyeron al crecimiento de la investigación neurológica y la comprensión de la organización cerebral. Mi trabajo estimuló la exploración posterior de las relaciones entre el cerebro y de la mente. Pues todas mis aportaciones empezaron a partir de una edad temprana, en la cual yo desarrollé la frenología, que se basaba en la división por partes específicas del cerebro. ¿Y esto qué quiere decir o a qué me refería con esto? Pues es que se dividían por parte sentimental y una parte coherente de la mente, que vendría siendo el hecho de que yo también, con esa teoría de la frenología, lo que hice fue dividir el cerebro por sentimientos y por una parte consciente. En la parte de sentimientos pues metí lo que es el amor, el deseo, ciertas cosas un poquito más específicas, y en la parte consciente nada más metía el coeficiente intelectual de las personas, o pues lo que daría a entenderse como una capacidad intelectual. Tomando en cuenta esta teoría, también desarrollé el hecho de que por la visualización de los tumores o protuberancias en el cerebro podía medirse el coeficiente o la capacidad mental que tenía una persona en el momento de estudiar las protuberancias. Dependiendo de su tamaño o de su forma, se podía determinar qué tan capaz mentalmente o incapaz mentalmente era una persona, si tenía algún problema psicológico o si tenía algún problema más de aprendizaje. Apoyado en esta teoría antes mencionada, pues también hice lo que vendría siendo como la unión entre mente y cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Pues realmente sería como el estudio de la correlación que tiene la mente con el cuerpo, basándonos en el sentimiento
o en la parte racional pues del cerebro, ¿no? En este caso, pues nos dejamos llevar a veces por las emociones o a veces nos dejamos llevar por la parte racional que tiene el ser humano. Y en este apartado, pues yo daba a entender quería dar a entender que se relacionaban ambos. Mi influencia, tanto en la psicología como en la criminología, era el hecho de que pues en ambas me explayé en el sentido de pues investigar cuál era la función cerebral dentro de la anatomía, que era para la criminalística, y dentro de la parte más tanto emocional como racional, como ya lo veníamos diciendo con mi teoría, en la parte psicológica y con las protuberancias también, que también lo dije anteriormente, con las protuberancias y la capacidad intelectual que pudiera tener alguna persona, o si tenía alguna patología, una psicopatología, dependiendo del tamaño o de la forma de la protuberancia. Claude Bernard, biólogo teórico, médico y fisiólogo francés. Fundé la fisiología contemporánea y por extensión la medicina experimental. Mi trabajo se versaron sobre la regulación nerviosa y secreción salival y la función glucogénica del hígado. De igual manera descubrí la inervación consumotora y creé el concepto de secreción interna, así como las aportaciones que hice a la farmacología experimental que fueron de gran relevancia. Desde el siglo XIX uso el concepto de medio interno para designar el líquido intersticial que baña todas las células y que posee una composición muy parecida en los tejidos. De igual manera, fui el fundador de la endocrinología. Mi nombre es Otto Loewy y hoy tengo el honor de compartir con ustedes los momentos clave de mi vida y las aportaciones que realicé al campo de la neurociencia, específicamente en la comunicación neuronal, lo cual cambió la forma en que entendemos el cerebro y el comportamiento humano. Nací el 3 de junio de 1873 en Frankfurt, Alemania, en una familia judía que valoraba profundamente la educación. Desde muy joven, la ciencia capturó mi atención y pronto me vi inmerso en los estudios de medicina en la Universidad de Estrasburgo. Me gradué en 1896, pero mi verdadera pasión siempre fue la fisiología y la farmacología, áreas que en ese entonces estaban experimentando avances vertiginosos. Mi trabajo como estudiante y luego investigador me llevó a trabajar junto a grandes figuras como Oswald Schmiedeberg, quien es considerado el padre de la farmacología moderna. Sin embargo, mi vida cambió radicalmente en 1921, durante una noche que, podría decir, fue el punto de inflexión para mi carrera científica y posiblemente para la neurociencia. Esa noche tuve un sueño, un sueño, en el que se me ocurrió cómo probar una idea que llevaba tiempo rondando mi mente: la transmisión química de los impulsos nerviosos. Me levanté de la cama y rápidamente realicé un experimento que cambiaría el curso de la historia científica. En mi laboratorio utilicé 2 corazones de ranas. Uno de ellos estaba conectado al nervio vago, que cuando se estimula provoca que el corazón disminuya su ritmo. Al estimular el nervio del primer corazón y luego transferir la solución en la que estaba inmerso ese corazón a un segundo corazón, observé algo asombroso. El segundo corazón también redujo su ritmo. Esto no podía ser solo una señal eléctrica. Debía haber algo más. Esa sustancia en la solución debía ser el mensajero. Más tarde descubrí que esa sustancia era la acetilcolina, un neurotransmisor crucial en la comunicación entre las neuronas. En su momento le llamé vagostuff, la sustancia del vago, pues, porque era liberada por el nervio vago. Este hallazgo demostró por primera vez que los impulsos nerviosos no solo se transmitían por medios eléctricos, sino también químicos, un descubrimiento que revolucionó nuestra comprensión de la fisiología del sistema nervioso. Este descubrimiento no fue un simple dato aislado, sino que abrió una puerta a una nueva forma de entender el cerebro. Mi trabajo demostró que el comportamiento humano, los pensamientos y las emociones están profundamente vinculados a estos procesos químicos que tienen lugar en la sinapsis.
el pequeño espacio entre las neuronas. A partir de ese momento, no solo los impulsos eléctricos eran importantes en la comunicación neuronal, sino que los mensajeros químicos jugaban un papel crucial. Este hallazgo fue la base para el estudio de lo que hoy conocemos como neurotransmisores. No me limité a la acetilcolina, sino que mi trabajo fue precursor de investigaciones posteriores sobre otras sustancias químicas que regulan el comportamiento, como la dopamina, la serotonina y el GABA. Estos neurotransmisores, como habrán oído, son fundamentales para entender el estado de ánimo, el sueño, la memoria y otros aspectos del comportamiento humano. Permítame destacar una de las áreas más relevantes de este descubrimiento: la psicofarmacología. El conocimiento de la transmisión química de los impulsos nerviosos permitió el desarrollo de medicamentos que hoy en día se usan para tratar trastornos mentales y neurológicos. Por ejemplo, los antidepresivos y los antipsicóticos funcionan al regular los niveles de estos neurotransmisores en el cerebro. Yo mismo no podría haber imaginado la magnitud de esta aplicación en la medicina moderna, pero me enorgullece haber sentado las bases para ello. Mi investigación también fue crucial para comprender enfermedades como el Alzheimer, donde la acetilcolina es deficiente, lo que provoca el deterioro cognitivo característico de esta enfermedad. Esto nos ha ayudado a desarrollar tratamientos que, si bien no curan, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Mi trabajo no se limitó a descubrir la transmisión química, también ayudó a entender mejor la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los neurotransmisores no solo afectan a las neuronas, sino también a las hormonas, y juntas influyen en el comportamiento humano. Esta tarea, más tarde conocida como la neuroendocrinología, ha sido clave en la investigación biopsicológica. A pesar de estos avances, mi vida no estuvo exenta de dificultades. Hoy puedo decir que mi contribución más significativa fue mostrar que el comportamiento humano, desde el más sencillo reflejo hasta la emoción más compleja, está profundamente ligado a los procesos neuroquímicos que tienen lugar en nuestro cerebro. Mi investigación abrió la puerta a nuevos enfoques en la ciencia del comportamiento, y ver cómo se ha desarrollado hasta hoy me llena de satisfacción. Mi nombre quedará vinculado para siempre con la transmisión química de los impulsos nerviosos, y estoy orgulloso de haber sido parte de este avance fundamental en la comprensión de la mente humana. Y aunque mis días en el laboratorio ya han pasado, estoy convencido de que la neurociencia seguirá expandiendo las fronteras del conocimiento. Mi nombre es Rita Levi Montalcini y nací el 22 de abril de 1909 en Turín, Italia. Estudié en la Universidad de Turín, titulándome en el año de 1936, pero cuando mi carrera como investigadora estaba comenzando, el fascismo nos prohibió a los judíos como yo practicar medicina y tener cargos en la universidad, por lo que para poder continuar con mis experimentos monté un laboratorio en mi dormitorio en donde practicaba la microcirugía con algunas agujas de coser y pinzas de relojero en huevos fertilizados, y de esta forma empecé a estudiar las primeras fases del crecimiento. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial me vi obligada a trasladar mi laboratorio a una cabaña en el campo en donde pude continuar mis experimentos de embriología. Al acabar la guerra, mis trabajos de investigación habían sido publicados en revistas científicas, por lo que me volví bastante conocida. Esto hizo que recibiera una oferta para trabajar en Estados Unidos y allí descubrí el factor de crecimiento nervioso, el cual es la señal química que utilizan las neuronas para organizar el trabajo, para saber por dónde tienen que desarrollar sus prolongaciones y de qué manera. El factor de crecimiento nervioso fue el primero de una larga lista de factores de crecimiento que controlan el desarrollo y la maduración del cerebro y de otros tejidos. Mi descubrimiento permitió entender condiciones médicas como la demencia senil, los tumores y las deformidades, entre otras cosas. Por esta contribución recibí el Premio Nobel de Medicina en el año de 1986, el cual compartí con mi colega Stanley Cohen.